Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, estamos para comenzar su programa Creed en sus profetas. Al momento de empezar, les saludamos siempre con mucha alegría y con el deseo de que el Señor pueda bendecir sus vidas, así como también podamos juntos crecer en el conocimiento, en la gracia de nuestro Dios, en la gracia de Jesucristo. ¿Por qué razón les decimos esto y los saludamos así? Porque sabemos que Dios puede bendecir a aquel que le busca, que desea conocer su voluntad. Y qué mejor que para conocer su voluntad es el estudio de su palabra. Un capítulo por día, y además de eso, no solamente es la palabra de Dios, sino también lo hacemos complementando con los consejos inspirados del Espíritu de profecía. Al estudiar este capítulo, también deseamos que Dios pueda bendecirnos con ese don profético que el Señor otorgó a su iglesia para su caminata diaria en el tiempo del fin. Y para este propósito lo hacemos unidos y juntos con el pastor Bruno Razo, quien nos trae los consejos inspirados de la orientación profética. Así que, pastor, bienvenido también. Muchas gracias, pastor Eber. Gracias a Dios que nos da sus consejos, su orientación. Gracias a Dios por su palabra, por los escritos de Elena de Huay que nos llevan a la palabra de Dios, a la Biblia. Gracias a Dios por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por sus familias. Oramos por ustedes, les enviamos un abrazo de corazón y entonces nos disponemos a profundizar ahora Proverbios capítulo 18. Hay varios tópicos en Proverbios capítulo 18, está hablando acerca de los labios del necio, está hablando acerca de las riquezas, está hablando de las palabras fatuas, pero también en el versículo 10 habla de que el nombre de Jehová es una torre fuerte donde el cristiano, el Hijo de Dios, puede refugiarse, ¿no? El tema es refugiarse en Dios. Ahora, algunos cristianos creen que pueden defenderse solos y al parecer esta es una de las estrategias del enemigo de Dios y el enemigo de los seres humanos, que es Satanás, para destruir al hombre. ¿Cómo nos advierte entonces la inspiración en cuanto a este tema? En el libro En los lugares celestiales, página 258, ella nos amonesta de esta manera. Cristo fue asaltado por las más fieras tentaciones en el tiempo de su mayor debilidad. Así es como Satanás pensó que prevalecería. El principio, ¿no?
Satanás lo atacó a Cristo con la mayor rudeza en el momento de mayor debilidad. Y así pensaba que él iba a ganar. Eso mismo él hace con todos. Justamente. Con este procedimiento ha obtenido la victoria sobre el hombre. No sobre Cristo, pero sobre el hombre, sí, que hace la mayor... El momento de mayor necesidad, digamos, de mayor debilidad. Con toda la fuerza. Cuando la fortaleza ha disminuido y se ha debilitado el poder de la voluntad y la fe ha cesado de reposar en Dios, entonces aquellos que habían resistido larga y valientemente por la justicia fueron vencidos. Moisés estaba cansado con los 40 años de peregrinación de Israel cuando por el momento su fe dejó de sostenerse en el poder infinito. Así ocurrió con Elías, quien se había mantenido impávido ante el rey Acabe, había enfrentado a la nación entera de Israel con los 450 profetas de Baal a la cabeza. Después de ese terrible día en el Carmelo, Elías huyó por su vida ante las amenazas de la idólatra Jezabel. De este modo Satanás se ha valido de la flaqueza de la humanidad y obrará todavía de la misma manera. Así que es en nuestro mayor momento de debilidad que el enemigo descarga su mayor ataque. Qué astuto y qué artero. Él espera cuando hemos bajado los brazos, cuando hemos bajado la guardia, cuando pensamos que nada puede suceder, en ese preciso instante Él actúa presentando las más fieras tentaciones y muchas veces, como ocurrió con Moisés. Qué triste, ¿no? Recordar esa caída de Moisés. Pensó que él podía solo y en un momento de autosuficiencia dijo, os hemos de hacer salir aguas de esta roca. Golpeó la roca. Y cuántas cosas sucedieron por causa de ese pequeño desliz. Ahora, Eber, fíjate el papel de la Biblia, ¿no? ¿Por qué crees que nos cuenta Dios todo esto en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué te parece que quedó registrado, ¿no? Bueno, el apóstol San Pablo ahí en Corintios dice que estas cosas sucedieron, ¿no? Le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Entonces Dios ya desnudó la estrategia del enemigo. Sin duda. O sea, no deberíamos caer. O sea, no deberíamos. No deberíamos ser tomados por sorpresa. Dios nos lo está avisando. Sin embargo, en nuestra debilidad a veces caemos también y Dios en su amor y en su misericordia vuelve a rescatarnos. Así es. Bueno, realmente una lección muy interesante que tenemos que aprender y tenemos que aplicarla para nuestra vida también. Proverbios 18, mejor dicho, está hablando de varios tópicos, como lo mencioné, y uno de ellos es algo que tiene una importancia permanente, una importancia que a través de la historia tiene su lugar, el tema del poder de la lengua. Y dice el sabio, con mucha propiedad, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Claro, que con una buena palabra de ánimo, de fortaleza, de consuelo podemos sanar. Y con una palabra hiriente, agraviante, injusta, podemos matar. Justamente, entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios en esta época al respecto del uso de nuestra lengua, de las palabras? Elena de White lo dice así: no permitáis que el diablo use vuestra lengua y vuestra voz para arruinar a los que son débiles en la fe, pues en el día final de ajuste de cuentas, Dios os pedirá que respondáis por vuestra obra. Así que la lengua puede ser utilizada por Dios para alabar, para hablar la verdad, para predicar, ¿no? Para hacer el bien, para animar, para sostener, para educar. O puede ser utilizada por el enemigo. Y por eso dice, no permitan que el enemigo te use la lengua. Qué cosa interesante, dice, para arruinar a aquellos que son débiles en la fe. ¿Por qué razón hay débiles en la fe dentro de una comunidad cristiana? ¿O es que todos deberían tener el mismo nivel de fe? Bueno, ni todos tienen el mismo nivel de fe, ni todos maduran al mismo tiempo como una fruta en un árbol, ni todos se alimentan de la misma manera. Algunos están más fuertes en la fe porque se han alimentado de una manera más adecuada, más sólida. Más sólida.
Entonces el nivel espiritual, no podemos decir, todos están en el nivel 7. ¿Cuál sería el nivel 7? O sea, lo que sí está claro que cuanto más en comunión estamos con el Señor, desde las primeras horas de cada día, y así permanecemos durante todo el día, más fuertes estamos para impedir que el enemigo use nuestra lengua o nuestra mano o nuestro pie o nuestro cuerpo o nuestra mente. Claro. Bueno, en realidad, en resumen, este consejo de Dios en la Biblia y también acompañado por el consejo inspirado, nos pide que seamos cuidadosos con el uso de nuestra lengua. Eso se aplica, es de aplicación universal para los creyentes, para los no creyentes. El uso de nuestra palabra, el uso de nuestra lengua puede herir, puede sanar, puede hacer mucho bien, puede hacer mucho mal, y eso especialmente los cristianos tenemos que cuidarnos. Sí, es una responsabilidad, ¿no? Y es también un privilegio poder ser un instrumento y un portavoz de parte de Dios. Justamente, amigos, vean ustedes la importancia de la lengua. Más adelante, muchos años después, Santiago volvería a tocar ahí en el Nuevo Testamento este tema tan importante del uso de la lengua. Así que prestemos atención a estos consejos. Ahora tenemos un momento para darles algunos consejos que son prácticos también, y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir. Descarga el aplicativo Elena G. de White del App Store o del Play Store. Regresamos, amigos, para ofrecerles un nuevo consejo. Que siempre podamos abrir nuestra boca para alabar, para hacer el bien, para animar, para ayudar. Que siempre podamos en todo el ser y en toda la vida ser instrumento en las manos de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, nos colocamos en tus manos la vida entera, nuestra mente, nuestro corazón, lo que somos, lo que tenemos, para que lo limpies, para que lo purifiques, para que lo transformes y para que lo uses como bendición para los demás. Abraza fuertemente a nuestros amigos, hermanos, sus luchas, sus necesidades, sus peticiones. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esto ha sido un capítulo más de Creed en sus profetas, un capítulo de la palabra de Dios y también los consejos inspirados de la orientación profética. Nos encontramos el día de mañana para un nuevo caminar, una nueva aventura en la búsqueda de respuestas en la palabra de Dios. Nos encontramos, Dios mediante, por la señal de nuevo tiempo, señal de esperanza.